Amadas hermanas, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, tal vez no presente, ¿verdad? Pero sabiendo que tenemos un mismo sentir en este momento, me siento muy agradecida con el Señor y la verdad que es un gozo poder compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor dice su palabra, ¿verdad? Que es como una lluvia que riega la tierra y dice que la hace germinar. Le doy gracias a Dios y a nuestro apóstol, a nuestra pastora, que me dan este privilegio para poder compartir con ustedes este pensamiento que el Señor puso en mi corazón. Y yo lo nombré así, perseverando en la esperanza. Y me gustaría, antes de orar, que leyéramos una porción que está en Romanos 4, del 18 al 21. Y la palabra del Señor dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio la gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía todo el poder para cumplir lo que él había prometido. Quiero presentar esta palabra delante del Señor y le ruego que junto conmigo oremos y le pidamos al Señor que sea Él hablando a través de aquí de mis labios. Eh, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor amado, por el privilegio que nos da, Señor, de haber abierto nuestros ojos en este día, sabiendo, Señor amado, que tú, Señor, nos has sostenido, Señor, y teniendo la confianza, Señor, de que tú vas a seguir sosteniéndonos, Señor. Papito precioso, yo te ruego, bendito Dios, que tú, Señor, seas el que tomes el control, Señor, del ambiente, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, y depositando, Señor, las semillas, Señor, en el corazón de mis hermanas, Señor. Sabes, Señor amado, que nosotras venimos a ti, Señor, sabiendo que somos necesitadas de ti, pero también, Señor, confiando, papito precioso, que tú estás con nosotras, Señor, y que tú nos vas a ayudar, Señor. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Hay un texto que está en Hebreos 11:3 y dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice aquí que esta palabra nos enseña, ¿verdad?, que nosotros conocemos que Abraham llegó a ser el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque no dudó en lo que Dios le había dicho, no dudó en la palabra que el Señor le había hablado. Y yo sé que este es un mensaje para damas. Voy a hablar un poquito de Abraham, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos, Abraham es el padre de la fe y nosotras somos hijas de Abraham. Y como hijas, herederas de aquella fe que él pudo alcanzar y nos las dejó como herencia a nosotras. Me gustó mucho lo que decía aquí porque dice que la fe es ver lo que va a ser hecho de lo que no se mira. Y es algo bien fuerte, es un reto para nosotros a veces, la fe. Quiero continuar y este texto que habíamos leído en Romanos, me gustaría que lo fuéramos revisando poco a poco, que juntas podamos ir estudiándolo poco a poquito. Y quiero poner el siguiente slide y dice, Romanos 4:18, que es con el que empezamos, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Aquí hay dos cosas que yo subrayé, ¿verdad? La palabra creer y la palabra esperar. La palabra creer, yo la fui a buscar en el diccionario, en el Strong es la G4100, pero yo fui al diccionario Swasson, perdonen mi pronunciación, dice Swasson 4409, y aquí subrayé algunas cosas. Dice, es considerar cierto, sí, creer con la implicación de confianza, confiar, fe, creer hasta el punto de confiar totalmente. Tener la fe cristiana, dice, hacerse creyente del evangelio, confiar y poner algo bajo el cuidado de otro. Y la palabra esperar, que en el diccionario Strong es la G1680, es la palabra elpis. Y dice aquí que es algo esperar con anhelo, por lo general, con placer. Es una expectación,
abstractamente o concretamente. Es confianza, esperanza, esperar. Ah, hace unos días platicaba con una hermana y en nuestra conversación ella citó un verso que me llegó mucho a mi corazón y al principio cuando me vino yo decía no tiene nada que ver con lo que quiero plantear, pero estaba taladrando mi corazón y este texto que ella expresó fue, él dice, sin paz y sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces yo estaba meditando en esa palabra, ¿verdad? Es sin paz y sin santidad, es una sinergia ahí. Y el resultado que nos da es que no podemos ver al Señor si no lo tenemos. Pero si nosotros tenemos paz y nosotros vivimos en santidad, nosotros vamos a tener un punto, ¿verdad? Donde podemos llegar a ver al Señor. Cuando yo meditaba, y me llamó mucho la palabra paz, me llamó mucho la atención, porque para que nosotros podamos tener paz, necesita venir del resultado de algo, ¿verdad? Si lo ponemos como por un ejemplo, si hay dos naciones en conflicto, y esas naciones están de continuo en guerra, las personas no pueden vivir confiadas, las personas no pueden vivir con confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que el enemigo pueda salir al acecho en cualquier instante. Pero ¿qué pasa? Si esas naciones se ponen de acuerdo, llegan y firman un tratado de paz, las personas pueden tener más confianza, vivir confiadas. La paz es el resultado de confiar en, ¿verdad? Y nosotros, la palabra nos dice que el Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Que esa paz que nosotros podemos gozar es resultado de la confianza que tenemos en el Señor. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí la palabra dice, Abraham creyó y esperó. Abraham confió en el Señor. Confió así como dice aquí, ¿verdad? Dice, él puso bajo el cuidado de Dios la promesa que el Señor le había dado. Entonces, Dios a nosotros nos da promesas. ¿Y cuál es la manera de nosotras poderlas alcanzar? Es confiando, es esperando, es en esperanza. De eso es lo que quiero platicar el día de hoy con ustedes, la esperanza, de no perder la esperanza, que a pesar de que el mundo nos esté pintando panoramas fuertes, nosotros podamos vivir confiando en el Señor, sabiendo que Él es poderoso, que Él es bueno y que Él nos ama. Algo que nosotros tenemos que poner y depositar muy fuerte en nuestros corazones es saber que Dios nos ama con amor eterno, ¿verdad? Quiero seguir aquí y dice, el Salmo 135 dice, yo espero en Jehová, mi alma espera en su palabra, he puesto mi esperanza. De la manera que nosotros vamos a conseguir mantenernos en esa esperanza es a través de la palabra del Señor, es de continuo llenándonos, ¿verdad? Buscándola, ¿verdad? Dice la palabra que si la buscáramos más que el oro y la plata. De esa manera el Señor quiere que en estos momentos, ¿verdad? Que permitió que nosotros estuviéramos en un estado de espera, hablándolo de esa manera, podamos buscar en Él para poder alcanzar esa esperanza. El otro día yo venía platicando con una persona y tuve que salir y tomé un taxi. El taxista me decía que él veía una diferencia tan grande que ha pasado en el mundo hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de que esto nos viniera a dar una pausa, el mundo corría de un lado para otro. A veces no había tiempo ni siquiera de sentarse y respirar un segundo porque siempre hay algo que hacer, Estados Unidos, aquí Nueva York, es un lugar donde se le llamaba la ciudad que nunca duerme, porque continuamente uno está en movimiento. Entonces esta persona me decía, como él es taxista, decía, la gente aquí se comporta como que ella es la más importante, como el tiempo de ellos es el más importante y todo es así. Y hay hasta cierto punto como egoísmo, ¿verdad? Mi vida vale más que la tuya. Y él decía, pero ¿cómo ha cambiado todo? Dice, ahorita ya no tengo ni trabajo. Entonces, nosotros lo vemos así, ¿verdad? El Señor, dice la palabra de Dios, que para los que amamos a Dios todo obra para bien. ¿Qué es lo que permitió el Señor? Es algo que tal vez puede causarnos un poquito de temor, ¿verdad? Debemos de tener cuidado, no debemos de ser insensatos, sino que tenemos que ser cuidadosos. Pero también entender que detrás de esto, algo Dios está obrando, algo Dios está haciendo. Entonces, ¿verdad? Entonces, sabemos que si el Señor nos puso en esta pausa es porque la obra que Él ha empezado en nosotros, Él la va a seguir trabajando en nosotros. Y sabemos que la palabra del Señor no va a regresar vacía.
toda la palabra que Dios nos ha dado, nosotros la vamos a ver. El Señor nos ha dado. Qué bonito, ¿verdad? Cuando venimos acá y podemos alabar, podemos gozarnos en la presencia del Señor, podemos deleitarnos, ¿verdad? Cuando el Señor nos toca y nos habla a través de la profecía. En este momento tal vez no lo tenemos físicamente, pero el Señor sigue siendo el mismo. Si nosotros nos vamos y tal vez no tenemos el espacio, nos metemos bajo la cama o dentro de no sé dónde, ¿verdad? El Señor ahí se puede derramar. El Señor puede seguir enviando su palabra. ¿Cómo? Cuando tú abres tu Biblia, cuando tú la lees, el Señor te va a hablar. Es cosa de que nosotros sigamos buscando, sabiendo que el que hizo la boca habla. Quiero continuar con Santiago 1:12 y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, ha pasado la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La palabra perseverar aquí es la palabra hupomeno del Strong G5278 y que quiere decir quedarse bajo, detrás, permanecer, quedarse figurativamente, dice resistir, soportar, aquí dice entre comillas, pruebas, tener entereza, padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrir o sufrido. Y yo lo fui a buscar en el diccionario de la Real Academia Española y dice que es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Y es durar permanentemente o por un largo tiempo, ¿verdad? Este texto aquí me gusta porque dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y cuando nosotros sabemos que la palabra bienaventurado quiere decir 3 veces bendecido, que seas bendecido en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, ¿verdad? Dice el que sigue perseverando, el que se mantiene en una sola opinión, el que se mantiene íntegro. Dice, porque va a recibir la corona de vida que el Señor ha prometido. Eso es para nosotros bien importante, en que aunque nosotros estemos viendo las situaciones tan difíciles que se pueden mover a nuestro alrededor, dígase lo que estamos viviendo ahora con lo de la pandemia o algún tipo de problema en nuestras casas, en nuestra salud, en nuestra familia, dígase cualquier clase de problema, ¿verdad? Dice, persevera. El Señor dice, persevera, persevera. ¿Por qué? Porque todo obra para bien. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Dios es el que nos va a ayudar a poder caminar sobre esa situación y a poder alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Déjenme ver aquí. Voy a seguir con el siguiente texto, ¿verdad? En Romanos 4:18. Y dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Aquí nos habla Romanos 4:18, que aunque Abraham no tenía ningún motivo para tener esperanza, ¿verdad? Él siguió esperando en el Señor. Nosotras, hubo una enseñanza que apenas nos dieron las hermanas que hablaba que nosotros éramos como cántaros, ¿verdad? Decía, mujer, llena tu cántaro. ¿De qué tenemos lleno nuestros cántaros? Dios ha hecho de nosotras unas receptoras de promesas. Dios ha enviado promesas a tu vida. Yo creo que has visto cumplidas algunas promesas, pero yo no creo que has visto cumplida toda la cantidad de promesas que Dios ha dado para ti. Entonces nosotros tenemos que permanecer, que perseverar. Perseverar habla de sufrir, perseverar habla de quedarse quieto, perseverar habla de mantenerse, ¿verdad? Necesitamos creer que la palabra que salió de la boca de Dios no va a regresar vacía, sino que hasta que cumpla el propósito por el cual ha sido enviado. Nosotros tenemos que permanecer para poder recibir lo que Dios ha enviado. Y lo vemos aquí en Abraham. Él no miró que no había motivos. Qué fuerte que muchas veces nosotros necesitamos motivaciones para esperar. A veces no va a haber motivaciones. Lo único que nos va a mantener es aquella palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, a la cual nos vamos a aferrar aunque vengan las situaciones, ¿verdad? Aunque el enemigo se levante y nos las quiera robar, aunque quiera venir y quitar ese fruto. Nosotros vamos a permanecer y vamos a esperar en el Señor, sabiendo que Él va a hacer la obra en nuestras vidas.
Quiero seguir aquí. Dice, si nosotros podemos guardar esa palabra en nuestro corazón, ¿verdad? Si nosotros creemos al Señor, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que creerle al Señor. Y que dice la palabra de que el que se acerque a Él, es necesario que se acerque creyendo que Él es, porque Él va a galardonar a lo que le busca. Vamos a seguir manteniéndonos esperando en esa palabra. Aquí Romanos 4:19 perdón. Yo no sé si me equivoqué. Deme un segundito. No sé qué hice. Deme un segundo. Perdón. Perdón, este es el texto que quiero tocar. Deme un segundo. Dice Números 23:19. Dice, Dios no es como los mortales. Él no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, cuando Él habla, dice, las cosas se van a realizar. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Vamos al siguiente texto, que es Josué 21:43-45, y aquí nos habla dice, el Señor es fiel. Así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido, bajo juramento a sus antepasados. Y ellos se establecieron y vivieron ahí. El Señor cumplió la promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerle frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola de la palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Aquí nos habla de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Iba por el desierto, y cuando el Señor fue que les entregó la tierra, ¿verdad? Dice que llegó el momento donde ya todas las tribus se establecieron en su territorio, ¿verdad? Y algo que dice aquí, dice, ninguna sola de la palabra que Dios dio, que Dios prometió, dice, ninguna quedó sin cumplimiento, sino que todas las palabras que Él dijo, las llevó a cumplir. Lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad? Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Solamente créelo, no importando lo que veas, no importando lo que sientas, porque no es por lo que sentimos, no es por lo que vemos, es por lo que hemos creído y en quién hemos creído. Aquí en Romanos 4:19 dice, su fe, ¿de quién? De Abraham. Dice, no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo ya estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también la matriz de Sara ya estaba muerta. Decía que la fe de Abraham no flaqueó. Me llamó mucho la atención aquí la palabra flaquear. La palabra flaquear, cuando me fui a buscarla, quiere decir que enflaqueció. Entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír de qué? La palabra de Dios. Abraham siguió alimentando su fe, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Hablamos de las promesas, hablamos de la esperanza. Nosotros debemos de permanecer esperando en el Señor. ¿Cómo? Alimentándonos con la palabra de Dios, recordando las promesas que el Señor ha hecho. Algo bien bonito que yo pude aprender de alguien es que cuando el Señor te da una promesa, toma una libretita y escríbela. Tal día el Señor me dijo que Él va a hacer esto en mi vida. Tal día el Señor me dijo que esto va a ser en la vida de mis hijos. Tal día el Señor me dijo que esto va a ser en mi nación. Escríbelas y reposa esperando en el Señor, sabiendo que Él va a cumplir cada una de las cosas que te ha dicho. Él no miente, Él no se arrepiente, Él no cambia de opinión. Aunque muchas veces nosotros podemos pensar que ya no hay manera de que las promesas se cumplan, ¿verdad? Tal vez puedes decir, oh Señor, mira lo que está pasando hoy en día, no hay trabajo, dicen que ya no va a haber trabajo, dicen que esto se va a poner muy mal, dicen que las estadísticas de mortandad más grandes son entre la comunidad de nosotros, Señor, y uno se puede llenar de miedo, ¿verdad? Si uno mira las circunstancias, uno se puede llenar de temor. Y dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios tiene que echar fuera todo temor. Nosotros tenemos que refugiarnos en el amor de Dios para que todos esos temores se tengan que ir. Abran la puerta y se vayan de nuestra vida. Algo que veí, él reconoció que su cuerpo estaba como muerto. Abraham no se miró a él. Abraham no miró lo que él podía hacer. Abraham
No miró incluso las circunstancias que lo rodeaban. Él veía a su esposa y decía, oh, pero mi esposa ya no puede dar a luz. ¿Cómo vamos a tener un hijo? ¿Cómo se va a cumplir? Él no lo dijo de esa manera. Él esperó en el Señor. Él le creyó, ¿verdad? Dice, perdón. Entonces, él no miró las circunstancias que lo rodeaban, él no miró nada de eso, él siguió confiando, él siguió esperando en el Señor, sabiendo que Dios era poderoso para cumplirlo. Dios es bueno, lo que Él empezó lo va a terminar, no importando lo que está pasando alrededor de nosotros. Él no nos va a mentir, no nos ha mentido. Hay que tener mucho cuidado en medio de la situación que estamos viviendo porque puede venir cosas que quieran venir a golpear nuestra vida. Muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles nosotros podemos tal vez llegar a querer menguar, llegar a titubear, pero no permitamos que nada de eso venga a querer destrozar la comunión que nosotros tenemos con el Señor, la confianza que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Ahora es el momento que por lo cual hemos sido preparadas. Hemos tenido una enseñanza de años, tal vez algunas apenas llegaron al Evangelio, tal vez algunas tienen muchos años en el Evangelio, pero para esto el Señor nos ha preparado. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar de esta situación, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver y vamos a decir grandes cosas ha hecho el Señor y vamos a estar alegres, nos vamos a volver a gozar. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sé. Lo que sé es que aquel que habló lo va a cumplir. Abraham esperó en la palabra del Señor y tal vez pueda ser muy redundante, ¿verdad? El poder esperar, pero es a eso que hemos sido llamados. Estamos viviendo una situación en la cual nos pusieron en espera, ¡pum! Todo se paró en un momento. Ahora estamos en nuestras casitas guardaditos, esperando, ¿verdad? El momento en que otra vez se abra la puerta y podamos reanudar. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Pero Dios tiene el control. Si algo debemos que tener una seguridad es que Dios tiene el control de toda situación. Nuestra vida está en las manos de Dios y no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Dice la palabra del Señor en Crónicas 20:15, dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha, rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengas miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es de Dios. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que estaba aquí el pueblo del Señor. El rey Josafat escuchó, mira, se levantaron enemigos y van a venir contra ti. Él se llenó de temor. Y hizo algo muy sabio cuando se llenó de temor. Él convocó al pueblo a que se pusieran en ayuno, que se pusieran en oración buscando el rostro del Señor. Y el Señor no los abandonó. El Señor levantó un levita y habló palabras de parte del Señor y dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Dice, escucha iglesia de Cristo. Escucha rey Josafat, escucha, pon ahí tu nombre. Me puedo poner, escucha Karen. Esto es lo que dice el Señor. No tengas miedo. No se desalienten por el poderoso ejército que están mirando, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es del Señor. Él va a pelear por nosotros. Cuando nosotros miramos a ese enemigo tan grande, nuestro corazón puede atemorizarse. Aquí dice la palabra desalentarse. Pierde el aliento. Oh, qué difícil es hacer algo cuando pierdes el aliento. No sé si se les ha pasado. A mí me pasa cuando subo escaleras. Subo 3 pisos y llego arriba y tengo que parar y esperar. Pero dice Dios, no pierdas el aliento, porque yo soy tu aliento. Yo soy el que infunde vida a ti. Yo soy el que infundo la vida. No tengas temor, porque yo voy a pelear tu batalla. La batalla ya la peleó el Señor. La victoria ya no la dio el Señor. Nosotros solamente tenemos que esperar en Él y reposar y creer, perseverar esa palabra el Señor me habló a mí hace un par de años atrás y me hablaba, Karen, persevera. Y yo no entendía, Señor, ¿por qué me dices persevera? Si estoy tratando, Señor, aquí estoy, mira, aquí estoy. Pero el Señor sabía que iba a llegar un momento en que esa palabra se tenía que hacer vida en mi vida. Porque cuando viene una situación que se levanta en algo que tú no creías que algún día podía pasarte, te das cuenta que necesario es el perseverar, el mantenerse creyéndole al Señor, porque cuando realmente no miras nada, es cuando más difícil es.
pero cuando más fuerte se va a glorificar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es el que tiene que ser glorificado. Sigamos aquí, ¿verdad? Dice la palabra en el Salmo 34:17, dice: el Señor atiende el clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca para salvar a los que tienen un corazón hecho pedazos y han perdido toda la esperanza. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo va a librar de cada uno de ellos. Van a venir momentos difíciles, hay momentos difíciles, no podemos mentir, es una realidad. Pero el Señor dice que Él es el que nos libra de todas nuestras angustias, porque Él está cercano a nosotros. Tal vez nosotros no lo podemos sentir, porque yo que más quisiera, ¿verdad?, tenerlo aquí, darle un abrazo fuerte y sentir el latido de su corazón y poder escuchar su voz y que me diga: calma, todo va a pasar. Pero no es por lo que vemos, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? No es por lo que vemos. Dice que Él salva a los que tienen un corazón hecho pedazos. ¿Qué te ha roto el corazón? ¿Qué lo ha despedazado? El Señor está ahí. Él tiene bálsamo. Él tiene aceite. Y lo va a llenar del vino de su gozo. ¿Para qué? Para que recuperes tu esperanza, porque se levantan cosas, en el mundo se levantan cosas como lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que está por demás decirlo, pero también puede ser en nuestros hogares, puede ser en nuestras vidas, áreas en nuestras vidas que tal vez nosotros queremos conquistar y nos ha costado trabajo hacerlo. Dios está ahí, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a poner ese bálsamo en nuestros corazones, nos va a fortalecer, nos va a hacer levantar nuestra mirada, porque dice: levantaré mis ojos a los montes, porque ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, mi socorro, nuestro socorro viene del Señor. Clama a mí, yo te responderé, búscame, 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 acércate a mí, yo me acercaré a ti, dice el Señor. Él solamente quiere que nosotras nos mantengamos firmes. Muchas veces no vamos a poder avanzar, pero aunque no podamos avanzar, que podamos permanecer hasta que se abra ese camino y podamos seguir avanzando, porque el Señor no nos va a dejar donde estamos, el Señor nos va a llevar donde Él nos quiere tener, ¿verdad? Aquí vamos a continuar, es el Romanos 4:20 y dice: por el contrario, hablando de Abraham, dice: ante la promesa de Dios, la promesa divina, no se dio ante la duda, con incredulidad, más bien fortaleció su fe y le dio la gloria a Dios, porque Abraham tenía la convicción de que Dios era poderoso para poder cumplir lo que Él había prometido. Esta parte me llamó un poco la atención, porque hay muchas versiones, ¿verdad? Y me gusta esta versión que dice: Abraham no se dio ante la duda. Viene la duda, a veces va a venir la duda. Y la duda es algo muy feo, es algo muy fuerte. La duda no nos separa completamente de Dios, porque cuando yo fui a buscar esta palabra en el diccionario, ¿verdad?, decía que la duda es tener dudas sobre algo, tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra. Qué duro, ¿verdad? Decir, me tengo que decidir entre creerle a Dios o no creerle. Si lo ponemos de esa manera se escucha muy feo, ¿verdad? Y también dice que expresa que no se cree en lo dicho por otro. Si nosotros dejáramos de creer lo que Dios nos ha hablado, ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad? Aquel siervo decía: ¿a quién iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién correré? Yo no me puedo imaginar una vida sin el Señor. Porque ciertamente que el hecho de que nosotros podamos muchas veces guardar una compostura en momentos de dificultades, porque hemos creído que aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar. El que a veces, aunque pareciera todo incierto, decimos: no, Señor, yo aquí voy a esperar, aquí voy a mantenerme, aquí me voy a permanecer, aquí me voy a plantar hasta que tú hagas la obra que tú has dicho. Hace un tiempo, esa palabra duda me llamó mucha atención y me acordaba de, hace mucho tiempo, tuve un pequeño accidente de carro, iba yo en un taxi y cuando yo volteé en la ventana, pude mirar cómo venía un carro del otro lado, ¡pum!, y golpeó justamente en la puerta donde yo venía sentada. Gracias a Dios no fue mayores, pero fue un golpe muy fuerte. Yo me recuerdo que mi cabeza voló como pelota de un lado al otro y por un momento se cegó mi vista. Y cuando por fin pude ver,
estaba yo muy desorientada, yo veía que todo daba vueltas. Entonces esto me hizo ver a mí que muchas veces vienen situaciones muy difíciles, muy fuertes, que tal vez tú no las veías venir. Nadie te prepara para las situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, puede ver que llega un momento en que tú te turbas, que tu alma se turbe, que tu alma se angustie, que pueda ser de verdad que por allá, ¡pum!, aparece un pequeño pensamiento y quiere empezar a dudar y te angustias y ya no sabes para dónde correr. Pero sabes una cosa, para y levanta la mirada, porque la mano de Dios ahí está, ¿verdad? Yo me acordé de ese momento y dije, wow, así pasan nuestras vidas, ¿verdad? No ve venir esas situaciones y vienen y te turban y vienen y te quieren sembrar la duda, ¿verdad? Pero sabiendo, como aquí, como nos dejó la herencia el padre Abraham, dice, él no cedió ante esa duda. Tuvo tal vez sus dificultades, yo creo que sí, él es ser humano, igual que nosotros. Él tal vez hubo pensamientos dardos que el enemigo le quería sembrar en su mente y decir, no, ya no hay salvación para ti, mira, ya no vas a mirar lo que se te había dicho, te vas a morir en este instante, ya no vas a ver las promesas de Dios. No, tal vez hubo un momento en que él se, se desorientó por un momento, ¿verdad? Pero después de ahí él dijo, no. Dice, él fortalecía su fe y dándole la gloria a Dios. ¿Cómo la fortalecía? Buscando de su palabra, buscando tener esa conexión con Él. ¿Nos cerraron el templo, el edificio? Sí, pero la conexión con el Señor no está cerrada. Nosotras podemos todavía doblar las rodillas y poder hablar con Él y escuchar su voz. Y aunque tal vez haya dificultades hasta para eso, ¿verdad? Porque no sé, no conozco las situaciones de cada uno. A veces hasta eso es muy difícil hacerlo. Pero hay un corazón que en continuo está hablándole al Señor. Aquí estoy, Señor, y tú sabes, Señor, que yo te necesito. Tú sabes, Señor amado, que yo necesito de esa ayuda que viene de ti. Por favor, Señor, socórreme. Por favor, Señor, fortaléceme, Señor amado. Envía tu palabra. Papito precioso, envía tu palabra, Señor. Y muchas veces el Señor te va a hablar. Tal vez no un estruendo y se abre el cielo y viene una voz. No. Pero tal vez vas a estar escuchando una alabanza y el Señor te va a empezar a ministrar. Tal vez vas a estar leyendo la palabra y ahí el Señor va a empezar a hablar y va a clavar esa palabra en tu corazón, no vas a hablar con alguien y el Señor va a hacer que toda esa desorientación o que tal vez toda esa nubosidad que tal vez en un momento se levantó y estuvo delante de ti, se vaya esparciendo, se vaya esparciendo. Y cuando tú sientas eso y cuando tú necesites ayuda, nunca dudes en pedir ayuda. Nunca dudes, ¿verdad? Porque Dios ha dejado. Tal vez, como digo, no estamos aquí, no nos podemos congregar, tal vez no podemos correr a la hermana para que venga y ore por mí. Pero sí puedes mandarle un mensaje a alguien y decirle, por favor, yo necesito que alguien ore por mí. Y si necesitas ayuda, puedes buscar a alguien y decir, hermana, yo necesito que por favor me escuchen, yo necesito un consejo, yo necesito que usted me ayude a ponerme los lentes del Espíritu Santo y poder ver a través de ellos con claridad la situación. Y de esa manera poder ver todo esto que está revuelto, irlo poniendo cada cosa en su lugar. Porque Dios no ha dejado de auxiliarnos. Dios nos sigue auxiliando. Y por eso me llamaba esa atención, que como la duda puede hacer que nosotros dejemos de alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. La duda es lo contrario a la esperanza. Y nosotros hemos sido llamadas a perseverar en esa esperanza. La palabra de Dios dice que la fe está, ¿verdad? Dice que hay 3 virtudes, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos, dice la palabra del Señor, es el amor. No mi amor imperfecto. El amor que Él ha tenido y ha derramado en mí. Y sabiendo por ese amor que es lo que Él va a hacer a nuestras vidas. Quiero seguir aquí y ya casi concluyó. Me faltan un par solamente. Dice Romanos 8, 24 y 27. Dice, porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio,
Si esperamos lo que no vemos, lo esperamos ¿con qué? Con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en nuestra ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión es a favor de los santos, que va de acuerdo con la voluntad divina. Miren cómo el Señor nos dice aquí, si tú estás esperando algo que ves, yo no puedo decir estoy esperando un vaso de agua porque lo tengo aquí enfrente, ¿verdad? Esa no es esperanza. Esperanza es llamar las cosas que no son como si fueran. Es uno de los fundamentos de nuestra salvación. La fe, ¿verdad? Esperar en el Señor. Y de lo que no vemos. Dios ha dicho, te ha prometido, y tal vez como a Josué le dijo, Josué dijo, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tal vez el Señor algún día te habló y te dijo, tú y tu casa van a servir al Señor. Y tú dices, bueno, pero nadie aquí quiere nada. No lo dudes, solamente espera. Porque aquel que lo prometió lo va a cumplir. Y no necesita que tú hagas más nada que creerle a él. Y de repente, ¿verdad? Cuando ahora le recuerdas, Señor, ¿te acuerdas, papito bello, que tú me dijiste en aquel tiempo, Señor? ¿Verdad, papito bello, que tú te acuerdas? Él lo va a hacer. ¿Cómo? Dios sabe. ¿Qué medios va a utilizar? Dios sabe. Pero de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Dice igual que el Espíritu viene en ayuda en nuestra debilidad. Porque dice que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos, ¿verdad? Pero qué hermoso, ¿verdad? Que cuando llegan esos momentos donde ya las palabras ya no pueden salir de tu boca. Ya no hay manera de poder expresar lo que tienes en el corazón. El Espíritu Santo viene, te toma y empiezas a hablar tus lenguas. Y ahí el Espíritu Santo viene y acomoda las palabras y se las presenta al Padre. Y pone, dice en su palabra del Señor aquí, que es de acuerdo a la voluntad divina, no como yo quiero, es como Él quiere que sea hecho. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es el que va a ser glorificado en toda situación. Así que yo te invito a que sigas perseverando, a que sigas esperando en el Señor, porque el Señor no nos ha abandonado y el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor está ahí. Dice que ahí presto, ¿verdad? Que Él presta su oído para escuchar el clamor de su pueblo. Él quiere conocer más y más lo que hay en nuestro corazón. Él lo conoce, pero quiere que salga de nuestros labios, que nosotros lo podamos expresar, que lo hagamos audible. Y como estábamos hablando ahorita, cuando ahí ya no hay más palabras, el Espíritu Santo viene y nos ayuda. Vamos a seguir aquí, dice la palabra del Señor, primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. A veces es necesario pasar por situaciones fuertes. Hace un tiempo el Señor me mostró, no era una visión, estaba yo pensando algo y yo veía un campo lleno de frutos. Ya estaba sembrado, ya estaba trabajado y yo veía muchos frutos. Y después veía cómo empezaban a recoger esos frutos. Unos frutos grandes y los empezaban a recoger. Y después llevaban esos frutos y los ponían en un molino. Y cuando yo veía el molino, cómo los frutos empezaban a ser aplastados, yo dentro de mí dije, ay, ¿verdad? Ay, qué dolor. Nosotros muchas veces, nosotros somos, dice la palabra de Dios, plantío de Jehová, que da el fruto a su tiempo, ¿verdad? Pero para que el fruto llegue a ser un producto, tiene que pasar por un proceso. Tal vez hay bonitos frutos, pero es necesario que vengan y pasar por el molino. ¿Y qué hace el molino? Yo me puse a investigar un poquito hace un tiempo atrás y yo veía como el proceso del aceite y me llamaba mucha atención cómo ponían a las olivas y les pasaban una rueda redonda y sobre ellas y las apachaban y después iba saliendo el aceite y se le iba quitando toda aquella cascarita, todo aquello duro que no le sirve, ¿verdad? Y se va separando, ¿verdad? A veces en nuestro caminar
no todos los problemas que vienen son porque el enemigo se levanta contra nosotros. Muchos problemas que vienen son un proceso. ¿Para qué? Para que después de que termine ese proceso podamos ver un resultado y podamos mirar lo que Dios quiere sacar de nuestros corazones. Y algo que me llama mucho la atención de este texto para mí es hermoso porque dice, porque es necesario que nuestra fe, que es más preciosa, hay versiones que dice que es más carísima, dice que el oro, dice, tenga que ser probada. ¿Y por medio de qué? Por medio del fuego. Cuando nosotros hablamos de fuego habla de prueba. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué tienen que ser probadas por fuego? Dice, para que después se hallara en alabanza. Después de una prueba tú ya no vas a alabar igual. Para que resulta en qué? En gloria, en honor y en la revelación de Jesucristo. Después de una prueba ya no vamos a ver como vemos antes de la prueba. Me gusta mucho un texto en Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué proceso tuvo que pasar Job para decir esa palabra? Nosotros muchas veces queremos decir, mis ojos te ven, pero sin pasar por el proceso, ¿verdad? No, a veces es necesario. Pero bendito, misericordioso, glorioso Dios, que nos deja el Espíritu Santo para que nos ayude, porque cuando más no podemos, viene el Espíritu Santo y nos ayuda, nos la mano, nos levanta. Señor, ya no aguanto esa piedra, es necesario. Señor, esa piedra es muy dura, me duele, es necesario. Y si aprendes a callar, eres más bonito todavía, porque a veces cuando nosotros nos puchan, lo primero que hacemos es, gritar. No, y el Señor a veces dice, no, es necesario morir. En estos días estaba yo viendo acerca de las semillas cuando se plantan. Me llamó la atención. La palabra semilla me llama mucho la atención. Entonces yo fui a ver, y eso es en el proceso de las frutas. Decía que la semilla, antes de ser sembrada, tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? La tienen que limpiar. Y era bien curioso porque literalmente esa palabra decía, se le tiene que quitar toda la carne antes de sembrarla. Y nosotros, la palabra también dice que nosotros somos semillas, ¿verdad? Y que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que pueda llevar fruto. Nos lleva a lo mismo, un proceso de morir al yo, a lo que yo quiero, a lo que yo creía, a lo que yo pensaba. Muchas veces nosotros podemos venir a una línea y decir, no, si yo sigo por este camino, seguro voy a llegar allá. Es lógico, se ve lógico, pero muchas veces no es así. A veces el Señor te cierra, ese camino, porque ese camino sí vas a llegar, pero ¿sabes qué? Te voy a poner una vereda, necesito que aprendas qué es lo que hay de este lado, porque si tú llegas al final sin haber pasado por esta vereda y aprender esta enseñanza, no vas a funcionar de la misma manera que lo vas a hacer si tú aprendes. Por eso es que esto a mí me llena. A mí esta palabra, cuando el Señor me habló hace un par de días de Abraham, yo decía, wow, Señor, qué hermoso, Señor, esta herencia que nos dejó Abraham, Señor, de aprender a esperar. Aprender a esperar en ti, es hermoso. Que aunque tengamos que pasar por ese tipo de tribulaciones por un momento, la palabra dice por momento, ¿verdad? Vamos a llegar al camino que el Señor ya predestinó para nosotros. Quiero seguir aquí, dice... Habla también de las pruebas, ¿verdad? Santiago 1, del 1 al 4, y dice, hermanos míos, tengan por suprema alegría las diversas pruebas a las que han de ser sometidos, sabiendo que la fe probada produce la constancia, pero que la constancia vaya acompañada de obras perfectas, para que ustedes sean perfectos, irreprochables y sin dejar nada que desear. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser procesados. Y muchas veces esa fe, cuando es probada, nos procesa ¿para qué? Para que seamos constantes, para que seamos, aquí dice, resistentes. Y aquí me llama mucho la atención porque un significado dice con un aguante alegre. Eso a mí en lo personal me tocó bastante, porque muchas veces cuando algo viene a mi vida, yo lo primero que hago es poner mi carita de sad face, dicen los niños. Y no, dice alegre. Alégrate en las pruebas. No es fácil, no lo es, pero se puede. Dice,
Esperanza, aquí dice entre comillas, esperanzado. Aguante alegre quiere decir esperanzado, esperanza. Constancia, paciencia, perseverancia. Nosotros necesitamos agarrarnos de esa constancia, de esa perseverancia en nuestra esperanza para lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Porque dice que de esa manera se va a perfeccionar y ya no va a haber algo para que seamos irreprochables y para que no dejemos nada que desear. ¿Para qué? Para prepararnos, ¿para qué? ¿Para qué nos estamos preparando? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo y que cada vez la vemos más cerca. Yo a veces me siento y me pregunto, Señor, ¿ya es el momento? Señor, ¿ya viene el momento? Y mi corazón a veces se llena de temor porque yo sé que todavía hay áreas en mi vida que tienen que ser trabajadas. Muchas, muchas. Pero me llega la palabra de la esperanza en el Señor, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la va a llevar al perfeccionamiento. ¿Cómo? Conforme yo vaya perseverando, esperándolo a Él. Dice también aquí la palabra en Hebreos 6:18, dice, para que por esas dos cosas irrevocables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos poderoso aliento los que nos acogemos a Él, para asirnos de qué, de la esperanza que Él nos presenta como un ancla firme de nuestra vida. Nos asimos a esta esperanza, nos tomamos, nos agarramos a esta esperanza que va penetrando hasta más allá, hasta detrás del velo. Es algo bien, bien curioso aquí que me recordaba de un dicho, ¿verdad? Que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Pero dice, aquí no nos limita solamente a una vida terrenal, porque el dicho es un dicho terrenal, sino que aquí dice que nuestra esperanza va más allá, detrás del velo. Aunque ya no tengamos una vida aquí en la tierra, nuestra esperanza pasa más allá. Y es por eso que podemos nosotros tener paz en los momentos que estamos viviendo hoy en día. Que sabemos que Dios va a tener cuidado de nosotros. Decía el salmista, creo que, no me recuerdo en dónde, que decía, yo sé que mi Redentor vive. Creo que fue Job. Y aún de la tumba me levantará. Perdón, no me recuerdo, pero está en la Biblia. Entonces, mantenernos firmes en el Señor, una ancla que nos va a dejar ahí. ¿Y para qué sirve una ancla? Para que el bote no se vaya por donde él quiera, porque no hay nadie en el timón. No, es para que se mantenga firme, para que aunque vengan vientos, aunque vengan olas, aunque venga lo que venga, se mantenga ahí. Y dice la palabra que el Señor nos va a llevar a puerto seguro, ¿verdad? Vamos a llegar, aunque estemos en medio de la tormenta, vamos a llegar a puerto seguro, aunque la barca en el momento, en el trayecto, quede destrozada, como le pasó a nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Pablo naufragó, la barca se destrozó, pero Dios le prometió a él que ninguno de los que iban en la barca iban a perecer. Y como Dios le prometió a Pablo, Dios lo cumplió. Así nosotros también. Nadie de tu casa va a perecer, porque si Dios dio la palabra, Dios la va a cumplir. Solamente espera y no te desesperes. No quieras hacer las cosas con tus propias fuerzas, porque si nosotros vamos a los datos en la Biblia, vemos que si nosotros metemos mano en las promesas de Dios podemos equivocarnos. Lo vemos con nuestro padre Abraham, ¿verdad? No iba a hablar de eso, pero me recordé eso ahorita. ¿Qué es lo que pasó cuando veían que pues, Sara no quedaba embarazada? Sara le entregó a su sierva Agar para que Abraham procreara con ella. Ese no era el hijo de la promesa. Dios lo bendijo, Dios hizo una gran nación de él, pero no era la promesa. Y hubo conflictos que hasta hoy en día siguen esos conflictos, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a esperar y no meter nuestras manos. Y muchas veces va a venir las tentaciones, sí. Porque tal vez tú estás actuando esperando en el Señor y va a venir alguien que te está diciendo, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Antes de poder responder a una palabra, solamente siéntate y pregúntale al Señor, ¿esa palabra viene de ti? Si viene de parte del Señor, camina en ella. Pero si no viene de parte del Señor, ponla a un lado y sigue caminando, sigue perseverando en el camino del Señor. La verdad que la palabra de Dios es hermosa, hermosa. Y yo sé que muchas de nosotras hemos tenido tiempo tal vez de leer un poquito más de lo que lo hacíamos, ¿verdad?
o algunas que a veces no lo hacíamos muy seguido, ¿verdad? Y el Señor ha permitido este tiempo para que lo podamos aprovechar. Hace un tiempo, ah, eh, una conversación, el apóstol decía este texto: para los que aman a Dios, todo obra para bien. Yo no sé por qué, pero en el momento que el apóstol lo dijo, se clavó en mi corazón, pero no con alegría, sino con dolor. Y no porque lo dijera de esa manera, no, eso fue algo que me pasó a mí. Porque a veces nosotros queremos que nos digan que todo va a estar siempre bien y que nunca va a haber ningún problema y que nunca, nunca vamos a llorar, que vamos a andar en blandito, como dice nuestro apóstol, ¿verdad? En almohadas. No, hay veces que vamos a pasar por situaciones, pero sabemos que aunque esas situaciones estén ahí y sean difíciles, Dios nos va a sostener en el tiempo y que ciertamente van a obrar para bien. Van a obrar para bien, porque Dios lo dijo y Dios no miente. Dios no miente. Yo puedo mentir, pero Dios no miente. Así que qué hermoso es poder estar aquí y poder tener este alimento que viene de la palabra, ¿verdad? Y quiero concluir con algo que puse aquí. Y dice, el padre Abraham nos heredó esta enseñanza y nosotras podemos hacer uso de ella poniéndola por obra al perseverar creyendo y esperando las promesas de Dios, alimentándonos por la palabra, para que cuando los tiempos adversos vengan, ya que son necesarios en la formación de nuestro carácter, podamos perseverar reafirmando nuestra fe, poniendo nuestra confianza absolutamente en Él, buscando la fortaleza y la guía de su Espíritu Santo para darle la gloria a Dios, convencidas de que Dios es soberano y todopoderoso para cumplir la palabra que Él ha enviado a nuestro nombre. Dios envió promesas que tienen tu nombre. Dios ha enviado palabra que tiene tu nombre. Guárdalas, atesóralas en tu corazón y espera y persevera en ellas, porque lo vas a mirar, ¿verdad? Así que es un privilegio, es un gusto y que el Señor me las bendiga, que el Señor las guarde, que las fortalezca y que la palabra que Dios ha enviado sea implantada en sus corazones y puedan ver el fruto y el producto de ellas. Dios me las bendiga, hermanas. Gracias.